La experiencia más importante en mi vida, ¿no? Que fue Nepal, ¿no? Conocer Nepal y conocer los orfanatos de Nepal. El primero que conocí fue Sifal. En la puerta ponía Sifal. Sifal es el barrio de la periferia de Kamandú, un barrio pobre, donde estaba ese orfanato. Pues pusimos nosotros Happy Sifal y ya se quedó como la plataforma Happy Sifal, ¿no? De devolverle esa sonrisa pues, a esos niños y a esas niñas. En ese mismo orfanato hay un ala para niños y niñas con discapacidad. Cuando tú te has criado de una manera de ser el objeto, el raro, no el que nadie quiere, sino el que no está dentro de, pues entonces creas una empatía muy grande, ¿no? Cuando tú llegas allí, la sonrisa nunca la pierden. Es que es verdad que ellos pueden estar viviendo a lo mejor la miseria, no comer o comer solo un tazón de arroz cocido por la noche y no comer nada más. Pero la sonrisa nunca y ese abrazo. Yo dejé allí mucho amor. Para mí Nepal me cambió totalmente la vida. Ahí vemos el intento extraordinario y ha pasado Dana Cervantes. 4.40, le faltan 5 centímetros para meterse en la final. Acaba de superar 4 metros 40 centímetros Dana Cervantes. Le vuelve la sonrisa a Dana. Se han clasificado las dos para la final. Felicidades a las dos. Muchas gracias. Seguimos viendo. Hay un momento donde salto 4.40 a la primera y yo sé que ese salto es fundamental para poder aspirar a pasar a la final. Esa calificación en ese estadio abarrotadísimo, maravilloso, que nunca se me olvidará nunca. Motivación más 1000, todo fluía perfectamente. La organización para la competición y nos avisa de que ya no hay que seguir saltando porque ya somos 12 las que quedamos para pasar a una final olímpica. Yo, en una final olímpica, o sea. Y para ayudar a la hija de un amigo nuestro, a Ana Claudia, que tenía polisacaridosis o síndrome de San Filipo, para ayudarla en la investigación, pues 5 locos, o 4 locos y una loca, nos tiramos en el puerto de Ceuta, vinimos nadando durante 2 días, la noche no, hasta llegar a Marbella, comidos por las medusas, nos picaban en los gorros las gaviotas, nos atacaban, vimos algún bichito en el agua, pero este homosexual fue una de las 5 primeras personas que hicieron eso. Fuimos portada de Marca, salimos en El Mundo, en muchos periódicos, que no es lo importante, ¿no? Lo importante es que conseguimos muchísimos miles de euros para Ana Claudia. Pero se reconoció, ¿no?, aquella hazaña, y de aquella hazaña pues nació Deportistas por una Causa. Hemos ayudado a la Asociación Ser Humano a dar de comer a mucha gente, a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga, a BOI, también hemos ayudado, a Bomberos Unidos Sin Fronteras, hemos ayudado a la Asociación de Enfermos de Alzheimer, y bueno, seguro que se me escapa alguna, pero hemos ayudado a muchas y bueno, y seguimos ahí en el Tajo.
¡Calla! Que yo soy tu padre. Pues hijo, algún defecto tenía que tener una, ¿no? Me lo contó todo la tía Faca antes de mí, a quien siempre tuve como mi madre. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, la acompaño. El teatro me ha completado mucho, porque me ha permitido hacer muchos personajes juntos, ser muchas personas, y meterme en la vida de mucha gente y hacer la mía, ¿no? Y eso te ayuda a posicionarte y yo creo que te hace empática, ser capaz de decir yo puedo ver cómo tú vives, ¿no? Puedo entender cómo tú vives, en la medida en que el propio personaje me está haciendo construir otro, ¿no? Salir de mí para ser otra. Y eso también te facilita luego la vida. Yo, como era informática de alta tecnología, yo no sabía mucho de ordenadores, de PC. O sea, cuando algún amigo te preguntaba, oye, ¿qué ordenador me compro? Digo, yo qué sé, yo tengo unos maquinones que... Tenía muchos compañeros que eran telecos y los telecos les pasaba lo mismo cuando volvían a su pueblo. Le decían, oye, ¿me pones la antena, me la apuntas, no sé cuánto que no veo bien? Y decía, oye, yo estudio telecomunicaciones, yo de poner la antena y colocarla para coger la señal no tengo ni idea. Siempre he pensado que estaba loca, cuidado. Iba a decir que yo no era tan rara, pero loca siempre lo he pensado, porque una de las cosas que yo creo que incluso en el mundo gay ha pasado lo mismo. La sociedad en aquellos tiempos, los gays se consideraban enfermos, o por lo menos nos transmitían que podíamos ser enfermos, ¿no? Y yo misma, yo también pensaba, digo, debo tener algún problema psíquico, porque digo, lo que tengo pues, no es normal. Los 101 en la vida, sabes que te la tienes que dosificar. Si al principio te la quieres comer, te la quieres beber, quieres ir muy rápido, ya hasta el kilómetro 49 o 50, para recordarte de que has gastado la primera energía en el primer tramo y ya no vas a tener para el siguiente tramo. Y eso te enseña que tienes que dosificarlo. La vida tienes que dosificarla y sobre todo disfrutar de cada kilómetro. Porque los 101 no es para ir mirando al suelo, es para ir mirando al lado. Y es para ir pensando y sabiendo, ya he hecho un kilómetro, ahora voy a hacer el siguiente, ¿cómo se me va a ir? Al siguiente kilómetro tienes que ir por un río, pero es que al siguiente estás subiendo una cuesta, pero es que al siguiente vas por mitad de un castañal maravilloso y al siguiente se te ha hecho de noche. Y al siguiente vas hablando con uno, y al siguiente tienes otro compañero, y al siguiente tienes dos compañeras. Por eso, tío, es como Y lo más emocionante es cuando tú estás llegando, entras en ronda y ves aquel arco de meta, de llegada, y tú dices, es que lo he conseguido. Nosotros hemos hecho un proyecto muy interesante, un proyecto que ha estado premiado por la Consejería, que se llama Familia No hay más que muchas, y es un proyecto en el que se visibilizan 16 tipos de familias. Hay familias monoparentales, familias de acogida, familia transexual, familia multicultural, bueno, así hasta 16 tipos de familias, y el fin del proyecto es visibilizar que esas familias existen, hacer una comparativa de esas familias y que todo el mundo entienda que las familias son iguales todas, que simplemente lo que cambia es las personas que la conforman. Una de las familias fuimos nosotros dos,
En un principio yo no quería participar porque me estaba organizando desde fuera y no creía necesario el hecho de ponerme. Una compañera nos dijo, dice, a ver, soy una familia sin hijos, soy una pareja homoparental y entonces nos prestamos. Recuerdo que el profesor de religión estuvo hablando de Adán y Eva y del hombre y la mujer. Entonces recuerdo que sacó a una niña, la puso encima de una mesa y luego me sacó a mí y me puso encima de una mesa. Y dijo, bueno, pues aquí Dios creó al hombre y creó a la mujer y todo el mundo empezó a reírse. Hijo de qué rey. Y entonces te dijeron, ¿por qué ese no es un hombre? Y entonces yo no entendía aquello, ¿no? Pero sí sé que no era bueno de la manera que lo dijeron. Yo creo que aquel puede ser el primer referente que tengo en el colegio de que algo no iba a ir bien. Y bueno, eso ya nunca paró. O sea, ni paró en el colegio, ni paró en el instituto, paró en la facultad. La facultad y ya los siguientes años, pues es que eran horrorosos. Es que yo no conozco el recreo como tal. Para mí no hay momento concreto en que yo diga ahora es cuando yo ya sé que me atraen mujeres y no me atraen los hombres lo suficiente. No es una época en concreto, la verdad es que cuando yo pequeña que iba con mi padre recuerdo perfectamente alguna gente que decía este te lo han cambiado en el camino, este iba para niños y al final ha salido una niña, pero es que te lo han cambiado. O sea, comentarios de ese tipo, que lo estoy diciendo suavemente, pero eran crueles, ¿eh? Para una niña de 6 o 7 años eran cruel que te dijeran eso, pero bueno, tampoco pesa demasiado. Para mí, a esta altura ya no me pesa, ni me ha pesado mucho ese tema. Nací en el 60. En el 80, que era cuando tenía 20 años, yo me hubiera encantado ser mujer, no lo hice. Luego he seguido mi vida de chico, de crossdressing, de chico, o sea, me escapaba de vez en cuando a vestirme de chica, lo que fuera, pero o sea, que yo necesitaba escaparme, necesitaba por lo menos cada 2 semanas o cada mes al menos, escaparme 2 o 3 días y vestirme de chica y tal. Y eso lo he hecho hasta el año 2000, o sea, 40 años, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque tenía mi vida asentada, o sea, al principio porque es que ni se me ocurría ser transexual, ¿no? Tenía mi vida asentada, yo creo que tengo mi familia, tengo un par de hijas y tal, yo jamás, o sea, que yo necesitara eso y encima pensando que podía estar loca, que era lo que he dicho antes, pues claro, jamás. Yo en ese momento no eso, ahora con 40 ya dije, mira, estoy perdiendo mi vida, creo que voy a empezar a vivir mi vida, y entonces con 40 sí que di ya el paso a ser travesti. Es que era supervivencia, ¿no? Porque, a ver, los capones, es que es duro, porque no tengo nada que hacer, voy a buscar y me voy a meter con este, ¿no? Y en fin, tampoco yo tenía unas gafas de 8 dioptrías, era un niño bastante gordito, entonces, bueno, imagínate, era ya sumar todo y, en fin, y pues tenía esa pluma, ¿no? Y ya era sumar, pues, el que era gordo con gafas, era la foca maricona, era el maricón, en fin, era, pues eso, el saco, ¿no? De donde la gente se desahogaba, tanto verbalmente como físicamente, ¿no? Es decir, el salir al recreo para mí era ir a la selva, ¿no? Incluso el intentar y tomarme el bocadillo, o sea, en fin, era muy difícil. Entonces al final pues optas si te quedas en clase. En clase te quedas y ya está, allí a jugar con la pelotita de papel de aluminio, a encestarlo en la papelera y ya está, y quedarte en clase.
Yo fui consciente de mi orientación sexual realmente muy temprano, pero en ningún momento lo sentí como algo que tuviese que ser una liberación. O sea, para mí lo viví de una manera muy natural. Igual que había estado con chicos y era verdad, cuando empezó a gustarme una chica, también lo viví con toda esa verdad. Aparece un cuadro en el que estamos los dos, con varias fotos, un texto que se explica un poco cuál es nuestra vida, cómo nos conocimos, a qué nos dedicamos, un poco presentándonos. Yo ahí sí tenía un poco de miedo a ver cómo iban a reaccionar el alumnado, porque es que yo estaba contando quién era yo personalmente, era Sergio con su novio Jacobo. Claro, entonces era mi alumnado el que lo iba a ver. Una cosa es que se lo puedan plantear y otra cosa es que ya lo estén viendo, que yo me estoy presentando como tal y mi vida privada. Vieron la exposición y en una de las clases, en uno de los grupos a los que yo daba clases, le preguntaron a la profe, dice, Seño, ¿has visto lo del profe Sergio? Claro, la señora se quedó muy parada diciendo, pues eso, ¿qué pasa? El profesor, sí que está en la exposición. Dice, sí, pero ¿qué pasa? Pero no te has enterado. Y ella, no, ¿qué pasa? Dice, pues que el profe Sergio es gallego. Claro, en un principio a nosotros nos chocó mucho porque esperábamos que el niño o la niña dijera que el profe Sergio es gay. No, pero realmente lo interesante es que los niños se quedaron con que yo era gallego, que realmente el gallego es él. Al principio, pues como no entiendes muy bien el qué es, ni lo que es ser maricón, ser homosexual, no lo sabes porque es que tampoco te lo planteas, es que un niño o una niña, ¿no?, a esa edad está en otras cosas, ¿no? Está en descubrir otras cosas, en esa autoestima, en formarte como persona, en conocer, ¿no? No sé, en buscar, en indagar. Y claro, en ese momento en el que un niño o una niña tienes que empoderarte, ¿no? Que buscar tu sitio en la sociedad, que sacar todo lo bueno que tienes de ti, ¿no? Y sobre todo el profesorado, ese profesorado, ¿no?, que te motiva, ¿no? Lo mismo te digo una cosa que otra. Yo tuve dos profesoras maravillosas, ¿no? Pero tampoco supieron en aquel momento arroparme, ¿no? Ellas también eran testigos de ese maltrato, no solo a mí, ¿no? Pues, lo que te he dicho, pues yo era gordo, pero había más gordo, estaba la gorda de clase, en fin, siempre estábamos en la pandilla de los excluidos, ¿no?, socialmente. No hacían nada, ¿no? Yo creo que incluso te trataban con pena, ¿no? Es como no tenían empatía contigo, sino tenían lástima, ¿no? La familia estaba, siempre estuvo, siempre ha estado, pero nunca en negativo. No he sentido rechazo en absoluto en ningún momento. Tampoco ha habido conversaciones. No nos hemos sentado como yo sé que mucha gente ha hecho, sentarse y hablar, pues yo es que tengo, no. Se ha ido dando intentando naturalizarlo, por mi parte, y yo creo que el resto al final lo naturaliza también de la misma forma. Sí. Sin necesidad. Tú le has dicho, alguien le ha dicho a su madre, un heterosexual le dice a sus padres, soy heterosexual, ¿verdad que no? Bien. Pues yo creo que ahí es donde yo me he movido. Di el paso a ser travesti, que quiere decir que me separé de mi exmujer, empecé a hacer ya mi vida de chica, aunque luego para trabajar lo que fuera, pues me travestiera de chico, para poder trabajar, ¿no? Y luego, lo que ha sido el cambio a transexualidad tiene mucho que ver con las leyes. Hace 6 años cambiaron las leyes en Madrid, en Andalucía también, en el País Vasco y no sé si en alguna comunidad más, donde se hizo una ley de identidad de género, donde yo podía acceder a las hormonas sin necesidad de tener que pasar un examen psicológico. Para mí eso fue importantísimo, porque yo ya sí que estaba segura de que no estaba loca y me parecía
pareció un deshonor, no sé qué palabra encontrar, el tener que irme a un psicólogo a convencerle de que yo no estaba loca y tal. Eso para mí fue un paso muy importante en la defensa de mi identidad, porque era una forma de que la sociedad, en este caso las instituciones, reconocían reconocían que no estaba loca. Yo recuerdo que tenía una profesora de literatura. A mí me gustaba mucho leer, escribir y dibujar. Y sus clases pues eran maravillosas, ¿no? Una señora muy mayor que te daba las clases recitando poesía, ¿no? Y hablando de libros, de escritores, de escritoras. Y yo tendría pues a lo mejor 11 o 12 años, ¿no? Y habló de Lorca. Y a mí me fascinaba, ¿no? Como ella hablaba, ¿no? Y además a ella se le llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? Y a un niño de 12 años le dice, el pobre, a toda la clase, ¿eh? Era muy buen escritor, dice, era un fantástico poeta, pero el pobre estaba enfermo. Claro, en fin, tú te quedas. ¿Y qué le pasa a Valor? Que decía, era homosexual. Que esto no se elige. Yo no elegí el color de mis ojos, ni el de mis pelos. O sea, yo no puedo elegir mi orientación sexual, ni la puedo modificar. Va contra natura. O sea, eres una persona con unas características iguales a las de todas las personas y diferentes a las de todas las personas. Somos como las huellas dactilares, cada uno es como es. No he tenido algún momento en mi vida donde me he tenido que presentar como hola, soy Dana Cervantes y estoy con una mujer, o soy lesbiana, o soy bisexual, porque claro, es que en algún momento de mi vida también es posible que la etiqueta que en ese momento se me añadiese sería... Yo sé que yo estoy con una mujer de hace 10 años y que la amo y que de alguna manera no hay ninguna diferencia con ninguna otra opción que pudiera tener en este momento. Cuando yo sí llegué a verbalizarlo, llegué a decirlo, se lo dije a mis hermanos en una pelea, peleas de hermanos típicas de que estamos peleando por cualquier tontería, y se lo dije a mi hermano y ellos se chivaron a mis padres. Le comentaron, ah, pues mira, pues Sergio nos ha dicho que es maricón, así con esas palabras. Claro, ya en un principio un plan víctima total, llorando, no sé qué, pero bueno, mis padres no tuvieron ningún tipo de problema. Mi madre incluso me dijo que por qué no se le había dicho antes, yo tenía 12 o 13 años. Se me aceleraba el corazón cuando había un chico que me gustaba. Si eso, no sé, podía tener... Yo la verdad es que tardé mucho tiempo en desarrollarme incluso físicamente, incluso que me saliera bello, tenía 15 años y no tenía pelos en el cuerpo, o sea, imagino... Pues no sé, 15, 16 años, ¿no? Entonces ya se unía el que eres un pecador, el que eres un monstruo de la naturaleza, a que encima sentías amor o deseo por alguien de tu mismo sexo. O sea, es que ya lo que querías era que abrieran una zanja, te tiraran y te tiraran cal viva encima, porque, en fin, ya es que te creías que era el peor ser que podía haber encima de la tierra, ¿no? Yo no he sentido diferencia en el trato que ha tenido conmigo la gente por el hecho de ser lesbiana. Yo creo que ese querer normalizar todo, de alguna forma también ha cuajado en la gente que me ha rodeado, porque esa razón no ha hecho que a mí me vean de otra forma. Me vean a lo mejor, pero sentirlo yo no. Otras cuestiones en otros aspectos, ¿no? Porque evidentemente no estamos de acuerdo en todo,
faltaría, ¿no? Pero nadie me ha hecho sentir, sentir aquello de decir, ¿por qué me está pasando a mí esto, ¿no? En el sentido de la orientación sexual. Para mí no es tan importante si tomo hormonas o no, o si me opero o no, sino el sentirme chica. Las hormonas me han ayudado a sentirme chica muchísimo, o sea, me han levantado, o sea, me hacen ser mucho más, confiar mucho más en mí, mucho más, me han cambiado, me han dado fuerza. Yo siempre he considerado que si no me transexualicé o decidí ser transexual con 20 años, fui una cobarde, me prostituí por el trabajo en este caso, que quiere decir, hice ingeniería y bueno, tenía un sueldo y eso fue lo que yo creo que no, fui una cobarde. El punto en el que yo empecé a sentirme bien fue cuando cambié físicamente. Ese fue el primero. En mi vida yo cambié físicamente porque ya te digo, era el gordo de las gafas, el maricón de la clase y yo no podía hacer nada con mi orientación sexual, es que además tampoco lo quería, es que me gustaba ser maricón, ser homosexual, es que, en fin, es que tampoco me lo había planteado, es que yo era así y ya está. Pero sí podía hacer algo con el físico. Mi padre me regaló unas lentillas, mi primera lentilla, me quité la gafa desde hace muchísimo, fue un verano, me dediqué a correr por las noches, me iba a correr solo al polideportivo, me subía, primero daba una vuelta, me iba a morir, luego ya al día siguiente 2, 3, tomaba yogur, fruta y como salía a correr por la noche tampoco nadie se metía conmigo. Entonces cambié mucho. Tenía yo con 17, el verano de los 17 a los 18 años. De hecho, no, es cierto, no me conocían en clase. Pasaron lista y cuando pasaron mi nombre me dijeron, vaya, ya ha faltado. Y yo levanté la mano y me dijeron, ¿el nuevo? Digo, soy yo, soy Ángel. Y en fin, todo el mundo miró para atrás y no es que había dejado de ser el maricón de la clase, pero al menos, bueno, pues ya no era el gordo de las gafas, ¿no? Y quizá aquello me envalentonó. Con mi entrenador y otro entrenador más montamos una vez que yo me retiro, montamos una escuela de atletismo, de tecnificación de atletismo, que la verdad es que lo pasé muy bien en esa etapa y tengo la oportunidad de entrenar a niños en esa edad, ¿no? Y niños y niñas. Hubo el caso de una chica que tenía en ese momento 13 años, maravillosa, con una energía maravillosa porque ella era súper extrovertida y te hablaba de todo, te contaba de todo, siempre tenía algo de lo que hablar, de lo que contarte, pues tenía esa personalidad que tenía mucha luz, ¿no? Y pues igual que te contaba 1000 cosas que hacía al día, que le gustaba, de su familia, tal, pues un día pues cuenta con toda la naturalidad del mundo que a ella a quien le gusta es una chica de su clase, una compañera de su clase. Total que eso lo cuenta pues estando pues en su grupo de entrenamiento, ¿no? Con sus amigas de entrenamiento, ¿no? Hasta ahí todo normal. Posteriormente yo se lo dije a mis amigos, es decir, mi salida del armario fue al contrario que todo el mundo. Normalmente la gente se lo comenta a los amigos o a las amigas, a las amistades y luego a la familia. Yo primero lo supo mi familia y a muchos años después, pues 4 o 5 años después, fue cuando sí, pues me senté con una de mis mejores amigas, se lo comenté y poco a poco pues fue saliendo. Pero vaya, que prácticamente el 100% de las personas a las que yo le dije, mira, resulta que soy gay, todas me dijeron, ¿y?
empecé a empoderarme, luego pues terminé COU, aprobé, me fui a Granada a estudiar, estudié Derecho, soy un empollón repelente, lo sé, pero es que me gusta estudiar, aprobé la carrera y ya en Granada ya fue otra vida. Sobre todo porque me di cuenta de que no era el único homosexual que había en la calle, no era el único homosexual que estaba en la facultad, en la clase. De hecho, ya no éramos maricones, o sea, éramos compañeros. No he notado rechazo en la calle cuando muestro pareja, cuando demuestro afecto hacia mi pareja, porque no lo hago. Fíjate tú qué contradictorio, ¿no? Y qué falso puede ser en ese sentido, pero no lo hago porque nunca he estado acostumbrado a hacerlo. No lo he hecho nunca. O sea, es evidente que es mi pareja porque hay una complicidad, pero nunca lo he hecho porque a lo mejor que sigo siendo en ese sentido un cobarde, ¿no? Y no me atrevo, pero no lo he hecho. Hombre, cuando le he tenido que dar un beso se lo he dado, pero no voy exhibiendo es una pena, ¿no? Porque mis hermanos se lo hacen con sus mujeres, ¿no? Y mi hermana con su marido, su novio. Pero yo no lo hago. No lo hago. Es que eso está como castrado dentro de mí. No lo hago. Quizá evitar, que te digo, es un acto de pura cobardía, sí, pero es un acto involuntario, totalmente. No lo hago. Yo no tengo esa libertad. Insisto en la palabra naturalizar porque es lo que hemos procurado y no lo he procurado yo sola, lo procura también mi pareja, que nosotras hemos intentado hacer una vida lo más adaptada a lo que a todo el mundo hace. No sé si es bien o mal, la verdad es que muy mal no nos ha ido. Nosotros hemos ido como pareja, nunca hemos ocultado que somos pareja, las cosas que hemos hecho junto con el resto de las amistades, pues siempre ha sido como pareja. Como cualquier otra pareja, hemos adquirido una vivienda, hemos hecho todo un proyecto de vida como cualquier otra pareja, incluyendo también pues, una hija que decidimos tener en adopción. Ella quizás es la que ha sentido que la gente, fíjate, después de muchos años, sí ha tenido comentarios a nivel centro educativo de sus amistades y tal, a nivel escolar, que sí, alguien, pero yo creo que es tan fuerte y tan madura y tiene tan claras también muchas cosas que lo que le haya afectado en ese momento lo hemos compartido, lo hemos hablado y lo ha revertido. El estereotipo que tenemos las personas trans, para la mayoría de la sociedad, es, por desgracia, somos ordinarias, somos maleducadas, tenemos que ser muy simpáticas, eso sí, muy, no sé cuánto, muy escandalosas, y somos prostitutas y ladronas. O sea, entonces, eso espero que algún día cambie. La verdad es que yo ahora mismo me encuentro realizadísima, ya no tengo ninguna timidez. O sea, me considero una mujer plena, no desde el punto de vista sexual, pero sí desde el punto de vista de comportamiento, de integración en la sociedad. O sea, pero bueno, me ha costado muchísimos años de evolución. O sea, yo creo que la homosexualidad es tan normal como puede ser la heterosexualidad o la bisexualidad. Es que ni siquiera tendría que existir la palabra tan normal. Simplemente es la variedad de las personas, ¿no? Llevo mi orientación sexual por bandera a la hora de realizar mi trabajo y estoy muy orgulloso porque la vida me ha permitido pasar de ser víctima a intentar ayudar y salvar a esas víctimas, ¿no? Y hoy, pues bueno, tengo el honor de ser el primer director de diversidad que hay en la Junta de Andalucía y que lucha por los derechos del colectivo LGTBI, con mejor o peor fortuna, pero desde luego entregado en cuerpo y alma.
¿Qué es lo que pasa? Que un día, poco tiempo después, pues viene así llorando. A una chica que tiene esa energía se le nota muchísimo cuando no está bien, ¿no? Cuando estaba triste se notaba apagada, no hablaba, por momentos así, ojos llorosos, estaba pasando mal. Y cuando conseguimos, a través de una entrenadora y yo, saber qué es lo que le pasaba y ella se abre, pues dice con cierta incluso vergüenza que una de sus amigas del atletismo pues le había comentado que no iba a poder venir más a entrenar ni iba a poder verla más porque su padre le había dicho que no le parecía bien que se juntara con ella, que tuviese amistad con ella. ¡Buf! ¿Ahora qué? ¿No? Por eso digo que para mí eso fue un bofetón. O sea, de repente dije, hostia, pues no hemos avanzado a lo mejor tanto como yo pensaba y esto sigue pasando. Considero que tuve que tener una salida del armario al uso, o sea, una salida en toda regla. Un pueblo de 10.000 habitantes, de derechas, mi padre de derechas, mi familia de derechas, católicos, y claro, yo tenía esa presión, ¿no? De cómo se le iba a decir a mi padre marinero, en un ambiente muy hetero, y yo tenía que salir. Y la primera vez que se lo dije a mi madre, evidentemente, y le dije que no se lo dijese a nadie, pero como son las madres, pues van y se lo cuentan a todo el mundo, ¿no? Y mi padre no lo llevó mal, pero a mis parejas les decía cuándo va a venir tu amigo, ¿no? Nunca los llamaba por su nombre. Pero bueno, eso lo aceptaba y tampoco me preocupaba. Mi madre y mis abuelos sí lo llevaron mucho mejor, pero por su educación y porque han vivido fuera, en el extranjero, y no tenían problema ninguno. De hecho, yo a mi madre tuve que cortarla y decirle que no tenía por qué decirle a todo el mundo que yo era gay. O sea, porque lo iba diciendo por todo el pueblo. De hecho, yo ya en varios ámbitos, cuando yo ya sé lo que puede pasar, yo en cuanto puedo lo digo. Que soy homosexual, que soy gay. Lo digo. Porque corto. En ese momento cortas. Quien tiene tu verdad tiene tu libertad. Cuando tu verdad es tuya y tú la pones encima de la mesa, cortas. Esta es mi verdad, aquí está. En ese momento cortas, nadie tiene tu libertad. Tu libertad la tienes tú, porque tú tienes tu verdad y la has puesto. Yo sé que hay muchísima gente, muchísimos hombres, muchísimas mujeres, que han perdido esa libertad porque su verdad la tienen otras personas. Y eso es lo más triste del mundo. Que tengan tu libertad porque tienen tu verdad. Si es tu verdad, ponla encima de la mesa y vive tu vida con libertad. Todo el recorrido vital, ya no solo en lo sexual, todo el recorrido vital en general, me lo he ido construyendo a la vez que me he ido construyendo como mujer feminista. Yo creo que esta estabilidad actual me la ha ido ofreciendo el feminismo. A medida que yo he ido estudiando, he ido relacionándome, he ido apoyándome en esta ideología, que para mí, además de filosofía, es ideología y forma de vivir, yo le debo muchísimo, muchísimo al feminismo. Sí, esta estabilidad o esta persona que soy ahora está muy relacionada con todo lo que ha ido construyendo, siempre mirando el feminismo. Yo empecé a entender que existía, a reconocer que existía esta forma de ver la vida, esta forma, no solo como forma de ver la vida, sino esta línea de consecución de derechos. Pues yo creo que tendría 18 años así. La verdad es que la primera vez fue que una amiga me invitó a un grupo para estudiar a Simone de Beauvoir, el segundo sexo, y a partir de ahí
vi que necesitaba seguir conociendo, leyendo, aprendiendo, relacionándome con mujeres que me aportasen esa seguridad mental. La visibilidad es imprescindible, tiene que existir. De lo que no se habla y lo que no se ve no existe, por lo cual hay que visibilizar al colectivo LGTBI en todas sus letras, desde la A, la B, la C, hasta el final. En nuestra sociedad tiene cabida todas las personas como son y lo que quieren, y es imprescindible que lo mostremos. Es imprescindible que lo mostremos desde las instituciones. Es imprescindible que se muestre desde los colegios. Nosotros en los centros educativos tenemos una responsabilidad grande de visibilizar una realidad que existe. La escuela es un fiel reflejo de la sociedad. Lo que pasa en la sociedad se reproduce en la escuela, por lo cual la escuela no se puede quedar ajena a estos cambios que existen. La escuela tiene que visibilizar que existen personas gays, personas trans, personas lesbianas, personas intersexuales. Al haberlo trabajado previamente, haciéndolo visible, pues los pasos que tiene que dar esa persona, ese niño o esa niña, van a ser mucho más fácil, van a estar mucho más cerca a lo que siente y le va a resultar más fácil y asequible expresarse como realmente es él. Entonces, la visibilidad sí o sí, desde las instituciones y sobre todo desde los centros educativos. Lo más importante ahora mismo para mí es hacer algo en la vida que no sea mi trabajo. He hecho cosas en la vida, he hecho bastantes cosas. He hecho también que tengo unas hijas estupendas, o sea, he cumplido con eso. He plantado un árbol, que es ese tipo de cosas que dicen. He escrito un montón de libros técnicos, pero he escrito un montón de libros y algún artículo de revistas especializadas sobre lo que yo estaba especializada. Ahora lo que quiero es, mi proyecto es dejar algo en la vida que sea, primero, que de alguna forma reivindique lo que nosotras somos, que de alguna forma ayude a mi colectivo a que se nos considere integradas en la sociedad. Yo creo que tengo esa capacidad, por lo que he dicho, por mi trayectoria vital, y creo que la tengo, y eso es una de las cosas que tengo yo como proyecto de futuro. Que el alumnado que se cree mejor, ¿no? Que el alumnado LGTBI deje y piense, ¿no? Que se busque otras cosas, ¿no? Otro objetivo a los que atacar y entienda que tener orientación sexual, ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, o ser una persona trans, no influye en nada, en otros aspectos de la vida. Si ese alumnado pues lo entiende, pues habremos hecho algo, ¿no? Y sobre todo si ese colectivo LGTBI, ese alumnado LGTBI, pone pie en pared y para cualquier situación de agresión, estaré muy orgulloso, o sea, muy, muy orgulloso. Yo tengo la vida ahora que deseo tener, pero te digo más, siempre he vivido la vida que he querido vivir. Entonces, soy muy afortunada. He estado siempre donde he querido, he hecho siempre lo que he querido, he amado a quien he querido y además ha sido recíproco. Yo creo, soy muy querida por mi entorno, porque lo percibo así. Tengo una familia que me ha hecho ser lo que soy. Yo me siento feliz. Yo he tenido esa suerte y me siento muy agradecida por ello. Juntos, súper bien, vaya. También nuestra familia no tiene ningún tipo de problema con nosotros. Nuestros trabajos, en principio, no hay ningún tipo de problema, por lo cual yo personalmente podemos decir que estamos libres, que estamos a gusto y encantados de conocernos. He llevado la vida que he construido, no la que he deseado.
Yo he deseado en diferentes periodos de mi vida cosas distintas, pero al final todo eso que iba deseando, unas veces se cumplían, otras veces no, pero sí al final he construido una vida, la vida que he querido. Tengo la vida que deseo, o sea, me ha costado muchísimos años, pero al final he conseguido la vida que quería, que soñaba cuando tenía 20 años. La orientación sexual es parte de mí y estará hasta el día que me muera, y para mí no es ningún problema. Yo no tengo ningún problema, los problemas los tiene la sociedad que en esa parte sigue estando enferma. Bien, pues ahora es vuestro turno. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis sentido algo? ¿Habéis sacado alguna conclusión? Te remueve por dentro, no hay duda. Te coge un pellizco aquí porque es que cuenta cosas que hemos presenciado. No es ciencia ficción ni algo irreal. Sabemos que existe y de alguna u otra forma lo hemos visto. El bullying en la escuela, el chico que destaca por ser gordo, por tener gafas, o por ser un empollón, o por ser homosexual, ha existido y sigue existiendo. Todos lo hemos presenciado y es muy triste y doloroso. Algo de lo que la gente no se da cuenta, incluso la más abierta de mente y la más empática, es del sufrimiento de la persona acosada, de la víctima de los abusos. Quizá porque vamos con prisa o porque pensamos que es una broma y no es para tanto, pero realmente no nos paramos a pensarlo con detenimiento. Si todos nosotros al ver un abuso dijésemos, a ver, piensa durante un minuto qué ha podido sentir la víctima, sin hacer nada, solo pensar, te aseguro que nos daríamos cuenta de que muchas de las frases, muchos de los abusos pueden llegar a ser muy dolorosos. Y son personas súper fuertes. Es algo que a mí me ha llamado la atención de todos los testimonios y de algunos casos que conozco. Si os fijáis, todos ellos, a pesar de haber sufrido abusos o haber presenciado discriminación, han alcanzado el éxito en la vida. Director general de la Junta de Andalucía, atleta olímpica, ingenieros y empresarios, maestros, actriz. Yo pienso que no es porque sean súper fuertes por naturaleza, como algo innato. No son diferentes a como somos tú y yo o cualquiera. También tiene sus virtudes y debilidades, como todo el mundo. Lo que sí pienso es que debido a la discriminación que existe en nuestra sociedad, se han tenido que buscar sus propias defensas y superarse constantemente. Sin duda. Y a veces es algo que tienen que hacer solos, muy solos. En los casos que hemos visto, de alguna forma u otra, han tenido un apoyo familiar. Pero sabemos que no es siempre así. Sabemos de algunos casos en los que no han tenido ese apoyo. Yo creo que no es lo habitual, pero pasa. Y eso sí que es durísimo. En relación con eso, con la familia, es un tema que no se habla, sino que se normaliza, pero sin hablarlo. Por un lado, me parece lo más normal del mundo que se normalice, porque es lógico, pero por otro lado, demuestra que hoy en día están vigentes ciertos tabúes que incluso en familia no se hablan. Eso es verdad. Hay gente educada, culta, muy abierta de mente. Sin embargo, aún hoy en día le cuesta hablar con naturalidad sobre estos temas. O que le llama la atención ver a dos mujeres o dos hombres abrazados o dándose un beso. Por no hablar de las muchas clases de familia que existen y que están ahí, y que todavía hay gente que no quiere verlas o que niega su existencia. Hay una conclusión que yo creo es la más importante. Además, es un aspecto común a todos. Todas las que han intervenido, y me atrevo a decir que el resto de personas integrantes del colectivo LGTBI, todos manifiestan que desde el mismo momento en que deciden vivir su condición sexual de forma abierta, se sienten libres, completamente libres. Pues realmente me alegro de haber escuchado vuestras reflexiones, porque significa que este documental que acabamos de ver, con la vida y las experiencias de tantas personas, pues han calado en vosotros y en vosotras. Es muy importante que aquí, en el instituto, en edades tan tempranas,
comprendáis y entendáis a las personas del colectivo LGTBI. Sobre todo porque esta es la época más importante donde las personas se empoderan, es decir, sus personalidades se afirman, se reafirman y crecen. Y desgraciadamente, aunque las cosas están empezando a cambiar, todavía sigue existiendo ese bullying, ese acoso a las personas por su orientación sexual y su identidad de género. Los ejemplos que acabamos de ver o demuestran que a pesar de todo ello, a pesar de ese sufrimiento que sufres cuando eres un niño o una niña en el colegio, hay mucho más allá. Cuando tú sales y das ese paso y te quieres enfrentar, ¿no?, a ese miedo y a esa tapa que te quieren poner, vosotros imaginaros, pensamos que todos y todas nacemos en libertad, y es verdad, todos nacemos en libertad, pero hay mucha gente que se encarga a lo largo de tu vida de ir encerrándote y poniéndote paredes de cristal. Y hay un día en el que te levantas y rompes esas paredes porque nadie puede vivir con tanto sufrimiento. Y ese día es el día en el que consigues ser dueño de tu propia verdad. Y aquella frase de que quien tiene tu verdad tiene tu libertad se rompe en 1000 pedazos, porque a partir de ese momento esos chicos, esas chicas son los dueños de su libertad. Entonces ya te vuelves imparable y ya no hay nada en el mundo que no puedas hacer, absolutamente nada. Y todo aquello que se te ha negado cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, de pronto se te pone delante. Y como bien habéis dicho, no es que nazcas con una fuerza diferente a la de los demás, no, sino que esta fuerza, como la has tenido dentro y nunca la has podido sacar, pues la utilizas toda de golpe. Y al final, este documental, al final vuestras reflexiones y al final todo el mundo que pueda ver y escuchar todo lo que se ha hablado, con que solo ayude a uno de esos niños, de esas niñas que viven encerrado en clase porque no puede salir a jugar al patio porque le pegan, con que solo sirva para ayudar a uno de esos niños, de esas niñas, habrá valido la pena.